¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando decides soltar, esa persona empieza a buscarte? Cuando ya estabas rota por dentro, cansada de esperar y finalmente te fuiste, él comienza a darse cuenta de lo que perdió y te preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué cuando ya no estoy? ¿Por qué cuando por fin aprendí a quererme más a mí que a él? ¿Empieza a valorarme? Te lo voy a decir desde el inicio, sin rodeos. Hay hombres que solo se enamoran de verdad cuando sienten que te están perdiendo. Y no porque no les importaras antes, sino porque no sabían cómo amarte mientras aún estabas ahí. Este video no es para justificar su ausencia, ni para convencerte de volver. Este video es para ayudarte a entender por qué duele tanto, y por qué, a veces, su amor llega tarde. Quédate hasta el final, porque cuando termines de verlo, nunca más volverás a confundir el silencio con desamor, ni la distancia con indiferencia. Activa las notificaciones, suscríbete si sientes que este canal te habla directamente al corazón, y acompáñame. Vamos a abrir una herida para sanarla desde adentro. Él no se dio cuenta de lo que sentía hasta que tú ya habías cambiado. ¿Te has sentido alguna vez invisible para alguien que lo fue todo para ti? Es como si dieras todo, y aún así, nunca fuera suficiente. Tú no te fuiste de un día para otro. No fue una rabieta, ni una jugada. Tú te fuiste lentamente, en silencio, dejando pedazos tuyos en cada intento por hacer que funcionara. Mientras tú apostabas por la relación, mientras te ilusionabas con lo que podía ser, él se confiaba. Pensaba que siempre ibas a estar, que ibas a seguir esperándolo, perdonándolo, justificándolo. Y quizás lo hiciste muchas veces. Pero hubo un momento en el que algo dentro de ti cambió. No fue odio, no fue rabia, fue cansancio, fue dignidad, fue amor propio. Y ese momento, ese punto exacto en el que decidiste no insistir más, fue el mismo instante en que él, por primera vez, sintió miedo. Miedo de perderte, miedo de que alguien más sí te vea, miedo de que esa mujer que siempre lo eligió, esta vez se elija a sí misma. Y cuando el miedo entra, muchas cosas se despiertan. ¿Por qué ocurre esto? La psicología lo explica con claridad. El cerebro humano reacciona con más fuerza ante la pérdida que ante la ganancia. Daniel Kahneman, premio Nobel, lo llama aversión a la pérdida. Cuando un hombre cree que tiene tu amor asegurado, no siente urgencia. Pero cuando lo percibe como algo que puede desaparecer, se activa el deseo, el apego, el interés. En otras palabras, no es que no te quisiera antes, es que no supo valorarte porque no te sentía en riesgo. Esto no lo justifica, pero sí lo explica. Y si lo entiendes, puedes sanar, porque no eres tú la que no supo amar. Fue él quien no supo reconocer el regalo que tenía, hasta que sintió que ya no era suyo. Y ahí es cuando te das cuenta que no era falta de amor, era exceso de costumbre. Cuando tú te vas, él empieza a sentir lo que nunca supo expresar. ¿Por qué cuando tú estás, él se aleja, y cuando por fin te vas, comienza a buscarte? No es porque no le importes, es porque no sabe cómo manejar el amor mientras lo tiene cerca. Los hombres también sienten profundamente, pero no siempre saben cómo. Desde pequeños les enseñaron a ser fuertes, a no llorar, a no hablar de lo que les duele. Y esa educación emocional deficiente los vuelve expertos en esconder lo que sienten, incluso de sí mismos. Por eso muchas veces no actúan cuando tú estás llorando frente a ellos. No es que no les importe, es que no saben qué hacer con el dolor tuyo, ni con el suyo. Entonces lo que hacen es lo más cómodo. Se desconectan, se aíslan, se meten en su trabajo, en su teléfono, en el gimnasio, en cualquier cosa que les permita no confrontar la verdad, que te están perdiendo, y tú, al ver esa frialdad, interpretas que ya no les importas. Pero no siempre es así. A veces el silencio de un hombre no es desinterés. Es confusión emocional. ¿Qué pasa dentro de su mente? Según el Dr. John Gray, autor de Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, el hombre necesita retirarse a su cueva emocional para procesar lo que siente. Y muchas veces, cuando lo hace, ya es demasiado tarde. Porque mientras él está en su cueva, tú estás afuera sangrando. Tú estás cerrando el corazón. Tú estás aprendiendo a vivir sin él. Y cuando él sale de ahí, ya no te encuentra. Por eso, cuando te vas, algo se rompe dentro de él. Y no es el ego,
Es algo más profundo. La conciencia de que perdió lo único que no sabía que necesitaba. Imagina esto. Estás en una casa, con una luz cálida, un aroma a café, una voz que te calma. Todo eso está ahí cada día. Hasta que de pronto, un día, desaparece. La casa sigue, pero ya no tiene alma. Así se siente él. Cuando tú te vas, no lo sabe explicar, pero lo siente. Y es ahí, justo ahí, cuando empieza a buscarte. Cuando empieza a imaginar qué estarás haciendo, si ya te olvidaste, si alguien más te abraza. Y entonces, paradójicamente, se enamora de ti en tu ausencia. Hay hombres que solo descubren su amor cuando ya no pueden entregártelo. Cuando él regresa, y tú ya no eres la misma. ¿Alguna vez alguien volvió justo cuando ya habías hecho las paces con su ausencia? ¿Justo cuando dejaste de buscar respuestas? ¿Justo cuando por fin lograste respirar sin él, Cupo? Aparece. Con un mensaje, una llamada, una excusa. Y tú sientes esa mezcla de sorpresa, dolor, y no otra vez, porque ahora tú ya no eres la misma. Y entonces pasa. Justo cuando pensabas que ya lo habías soltado, cuando por fin habías dejado de revisar si estaba en línea, te escribe, o te llama, o aparece con cualquier excusa absurda solo para hacerte saber que sigue ahí. Y tú sientes ese golpe en el pecho, porque no lo esperabas, porque lo esperaste tanto, que cuando por fin te diste por vencida, él llega. Pero ¿sabes qué? No es casualidad, no es magia, es energía, es ausencia, es ley psicológica. La teoría detrás del reencuentro, según la psicología del apego, especialmente el enfoque desarrollado por John Bowlby y Mary Ainsworth, las relaciones humanas se rigen por la necesidad de conexión emocional, y cuando una persona siente que esa conexión se rompe, su sistema nervioso se activa. Empieza a recordar, idealizar, reconstruir. No está reaccionando a lo que eres hoy, está reaccionando a lo que perdiste en él, porque tú ya no eres la misma. Eres más fuerte, más consciente. Ya no te conformas con migajas. Ya no necesitas su aprobación. Ya no necesitas que te quiera para quererte tú. Y en ese contraste, él se siente atraído, porque el poder de una mujer que ya no suplica es profundamente magnético. ¿Y qué haces tú con eso? Es ahí donde muchas mujeres se sienten confundidas. Parte de ti quiere creer que ahora sí va a ser distinto, que su regreso significa madurez, que esta vez sí entendió. Pero otra parte, la más sabia, sabe que muchas veces no vuelve porque te ama, vuelve porque te extraña, vuelve porque le haces falta, vuelve porque ahora siente lo que tú llevaste cargando sola por mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿te alcanza con eso? Porque extrañar no es lo mismo que amar, y buscar no siempre significa estar dispuesto a quedarse. Es como ese zapato que un día dejaste de usar porque te hacía daño. Lo guardaste, lo quisiste, te encantaba cómo te quedaba, pero cada vez que intentabas caminar con él, terminabas herida, hasta que un día lo miraste y supiste que aunque seguía siendo hermoso, ya no era para ti. A veces, cuando él regresa, tú ya no lo esperas, porque aprendiste a esperarte a ti. El amor que llega tarde puede doler más que el que nunca llegó. Y si el amor que más dolió no fue el que se fue, sino el que regresó demasiado tarde, porque cuando vuelve, no solo vuelve él, vuelve todo lo que habías intentado soltar, la ilusión, la herida, la duda, y el dolor ya no es por la pérdida, es porque ahora entiendes que merecías algo mejor, pero aún así te duele. Tú pensabas que lo peor había sido verlo alejarse, pero no. Lo más difícil fue que regresara con palabras que siempre soñaste escuchar, cuando ya no podías creerlas, porque cuando vuelve, no solo vuelve él, vuelven las ilusiones, vuelve la esperanza, vuelve la duda, y eso puede doler más que una ruptura. ¿Por qué? Porque ahora estás en medio de dos versiones de ti, la que todavía quiere creer, y la que ya no se permite volver a sufrir. Y es ahí donde muchas personas quedan atrapadas en un ciclo de volver a empezar, pero sin terminar de sanar. ¿Qué es el ciclo del retorno emocional? Es un patrón psicológico que ocurre cuando alguien que te hirió vuelve, te ilusiona, te activa emocionalmente, pero no cambia. Y tú
Por miedo a perderlo otra vez, le das otra oportunidad, y otra, y otra. Pero cada vez duele más. Porque ahora no solo te rompe él, te rompes tú al traicionarte. Ese es el costo de aceptar un amor incompleto. Empiezas a sentir que tú también te estás fallando. ¿Qué dice la ciencia? La psicóloga doctora Susan Johnson, creadora de la terapia de enfoque emocional, EFT, explica que las relaciones afectivas funcionan como vínculos de seguridad. Y cuando una relación se vuelve insegura, cuando el otro va y viene genera un trauma de apego. Ese trauma hace que confundas intensidad con amor, dolor con pasión, ausencia con deseo. Pero eso no es amor, eso es adicción emocional. Y como toda adicción, necesita romperse, no repetirse. Es como si alguien te diera una flor cada vez que te clava una espina. Al principio lo justificas. Bueno, al menos me dio algo bonito. Pero con el tiempo, tu piel se llena de heridas. Y te das cuenta que esa flor no vale el dolor. ¿Cómo se corta el ciclo? Con algo que duele más que soltar. Poner límites. Decir no, cuando todo tu cuerpo quiere decir sí. Cerrar la puerta, aunque tu corazón la mantenga entornada. Elegirte, aunque eso signifique perder al otro. Porque a veces el verdadero acto de amor no es quedarte, es dejar ir a quien no supo quedarse contigo. El amor que llega tarde no siempre es amor. A veces es solo conciencia disfrazada de nostalgia. Lo soltaste a él, pero te recuperaste a ti. ¿Te diste cuenta que mientras lo intentabas salvar a él, te estabas perdiendo a ti? Cada vez que callaste lo que sentías, cada vez que justificaste lo injustificable, cada vez que esperaste un cambio que no llegó, estabas olvidándote de ti. Pero el día que lo soltaste, no perdiste, volviste a encontrarte. Después de tanto dolor, de tantas noches repasando mensajes, conversaciones, miradas que parecían promesas, llega el silencio más poderoso de todos, el tuyo, ese momento donde ya no hay gritos, ni súplicas, ni explicaciones que pedir. Ese momento donde no lo bloqueas por rabia, sino por paz. Ahí es cuando te das cuenta que no era él lo que te hacía falta, sino tú misma. ¿Qué significa volver a ti? Significa darte cuenta de que no naciste para perseguir a nadie, que tu valor no está en cuánto te buscan, sino en cuánto te eliges, que no necesitas convencer a nadie de amarte. Volver a ti es cuando dejas de preguntar por qué se fue y comienzas a preguntarte por qué te quedaste tanto tiempo, y no desde el reproche, desde la conciencia, desde el amor, desde esa versión tuya que empieza a despertar después de haberse roto. La ciencia del amor propio, Kristin Neff, investigadora en psicología y pionera del estudio sobre la autocompasión, explica que una de las claves del bienestar emocional es tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a alguien a quien amamos. Eso incluye dejar de hablarte con juicio, dejar de exigirte perfección y empezar a validarte. Porque no fuiste débil por amar, no fuiste ingenua por ilusionarte, fuiste valiente por sentir. Pero ahora, también mereces ser valiente por soltar. Imagínate que llevas años usando un perfume que te regalaron. Te encanta, te recuerda momentos especiales, pero con el tiempo descubres que ese aroma te provoca alergia, dolor de cabeza, incomodidad, y un día decides dejarlo, no porque no lo hayas amado, sino porque ya no va contigo. Así pasa con algunas personas. No las dejas de amar porque fueron malas, las dejas de amar porque al amarlas, te estabas perdiendo a ti. ¿Y ahora qué? Ahora empiezas a reconstruir desde otro lugar. Ahora empiezas a dormir tranquila. Ahora dices lo que sientes sin miedo a que se vayan. Porque si alguien se va por lo que realmente eres, es exactamente quien debía irse. Ahora, por fin, puedes mirar atrás y decir, gracias por irte, porque al soltarme de ti, volví a encontrarme. Hay despedidas que no te rompen, te revelan. Deja de idealizar a quien no supo cuidarte. ¿Te duele más lo que viviste o lo que esperabas vivir con él y nunca llegó? Porque muchas veces no extrañas a la persona, extrañas la historia que te contaste, la versión ideal que creaste con pedazos de lo poco que sí te dio. Y aceptar que eso nunca existió también duele, pero te libera.
Hay algo que todos hacemos, especialmente cuando amamos. Idealizamos. Creamos una versión mental de la persona que queremos, pero muchas veces, esa versión no coincide con la realidad. Y lo más duro no es que él no fuera como imaginaste. Lo más duro es que tú te enamoraste más de lo que creías que podría llegar a ser, que de lo que realmente fue. ¿Por qué idealizamos? Porque la mente necesita sentido. Necesita que el esfuerzo tenga una explicación. Necesita que el dolor tenga un propósito. Y si una relación nos hizo sufrir, pero no la comprendemos, la mente se defiende creando una historia. Él era especial. Simplemente tenía miedo de amar. Quizás si yo hubiera hecho más. Pero no es tu culpa si alguien no supo amarte. No eres responsable de curar a quien no está dispuesto a sanar. Y tampoco estás obligada a quedarte donde solo recibes promesas, ausencias y migajas emocionales. ¿Qué dice la psicología? Según el terapeuta y escritor Mark Manson, las relaciones más sanas no son las que tienen más pasión o intensidad, sino las que tienen más claridad, honestidad y coherencia emocional. Una relación sana no te hace preguntarte cada día si eres suficiente. No te tiene al borde de la ansiedad, revisando si te contestó. No te hace sentir que tienes que esforzarte para que te elijan. Una relación sana es calma, es presencia, es equilibrio y lo más importante, no te hace dudar de ti. Es como si compraras un mueble desarmado y vieras en la caja una foto preciosa. Te ilusionas con esa imagen, pero al abrirlo, las piezas están rotas, faltan tornillos y el manual no tiene sentido. Tú insistes, intentas armarlo, inviertes tiempo, energía, incluso dinero, hasta que un día entiendes, esa imagen era solo eso, una imagen. Pero lo que tienes entre manos nunca va a sostenerse. ¿Cómo dejas de idealizar? Empezando por decirte la verdad. Él no era todo lo que imaginaste. Te hizo sentir cosas hermosas, sí, pero también te hizo dudar de ti. Te dejó esperando. Te hizo sentir sola, aún estando al lado. Y eso no es amor, porque el amor no duele todo el tiempo. El amor no te apaga. El amor no se esconde cuando más lo necesitas. Dejar de idealizar no es dejar de amar, es empezar a verte con los ojos de quien por fin se elige a sí misma. Cuando el amor es real, no te confunde, te confirma. Y si el verdadero amor no es el que acelera tu corazón, sino el que por fin te da paz, el amor real no es montaña rusa. No te deja despierta esperando señales. No te hace adivinar si eres suficiente. El amor real se siente como hogar. Y tú mereces llegar ahí. Después de tanto dolor, uno empieza a preguntarse si el amor sano de verdad existe. Si hay alguien allá afuera capaz de quedarse sin que se lo supliques. De escucharte sin juzgarte. De amarte sin hacerte dudar de tu valor. Y la respuesta es sí. Sí existe un amor diferente. Pero no llega cuando lo persigues. Llega cuando tú ya no te estás abandonando. ¿Cómo es un amor consciente? Es un amor que no necesita juegos, que no desaparece para que lo extrañes, ni regresa solo cuando te ve feliz sin él. Es un amor que se construye día a día, que se comunica incluso cuando hay miedo, que está dispuesto a aprender, a reparar, a quedarse. No es perfecto, pero es honesto. No es intenso, pero es profundo. No es constante por rutina, es constante por elección. Psicología de la reciprocidad emocional. La terapeuta Terry Cole lo explica claramente. Cuando una relación es segura, se siente segura en el cuerpo. Tu sistema nervioso no vive en alerta. No tienes que adivinar. No hay manipulación emocional ni castigos silenciosos. Solo hay claridad. Y la claridad da paz. Y si hay algo que tú mereces después de haber sobrevivido a un amor que dolió, es paz emocional. Imagínate sentarte hacia la mesa con alguien que no solo te pregunta cómo estuvo tu día, sino que se queda a escuchar cuando le dices que no fue tan bueno, que te mira sin prisa, que no te hace sentir que eres demasiado, que celebra tus silencios y también tus palabras. Esa persona no es un salvador, no viene a completarte, viene a caminar contigo, porque tú ya te hiciste completa antes de que llegara. ¿Y cómo se recibe ese amor? Sanando tus heridas. No para estar lista para alguien, sino para estar en paz contigo misma. Para no volver a aceptar amores tibios.
para no confundir atención con interés ni contacto con conexión, para que cuando alguien de verdad quiera quedarse, no tengas que perderte otra vez para merecerlo. El amor real no te hace sentir pequeña, te recuerda quién eres cuando tú ya lo habías olvidado. 8. No era el final que querías, pero sí el comienzo que necesitabas. Y si lo que parecía el final era solo el comienzo de tu regreso a ti, porque no perdiste un amor, ganaste una verdad, una que tal vez dolió, pero te despertó. Hoy no se trata de cerrar una historia con él, sino de abrir una nueva contigo. Quizá no era él, quizá sí, tal vez en otra vida, en otro tiempo, con otras heridas, las cosas habrían sido distintas, pero en esta vida, en este momento, con esta historia, lo que ocurrió fue lo que tenía que pasar para despertarte. Tú no perdiste una relación. Tú ganaste una versión de ti que ya no se arrastra, que ya no suplica, que ya no se conforma. Tú no estás rota, estás reconstruida. Cada lágrima que derramaste, cada noche de insomnio, cada vez que lo defendiste frente a todos, no fue en vano. Fue el proceso necesario para verte con otros ojos, con más compasión, con más verdad, con más amor por ti. Porque cuando alguien no supo quedarse, no fue una pérdida. Fue una puerta, una que se cerró, para que por fin puedas abrirte a ti. Deja de buscar cierre en quien solo te abrió heridas. Si estás esperando que vuelva para explicarte lo que pasó, quizá debas darte a ti misma la explicación que él nunca supo darte. No te fuiste porque dejaste de amar. Te fuiste porque empezaste a amarte a ti. No fue un error quererlo. Fue un acto de amor. Pero ahora, tu próximo acto de amor es dejarlo ir sin odio y seguir adelante sin miedo. El poder de tu historia. ¿Sabes por qué este video existe? Porque tú no estás sola. Porque hay miles de personas que han sentido lo mismo. Que también se preguntaron si eran suficientes, si hicieron mal, si debieron quedarse. Y si tú logras sanar, inspiras a alguien más a hacerlo. Por eso, si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Déjalo llegar a quien lo necesita. A esa amiga que aún espera ese mensaje que no llega. A esa mujer que está a punto de volver a lo que ya la rompió. Si esto resonó contigo, suscríbete al canal, tu canal Citas y Frases. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje. Dale like si sentiste que esta fue una verdad que nadie te había dicho antes. Y escribe en los comentarios: no me perdí, me estaba buscando. Porque cada comentario, cada palabra tuya, también es medicina para alguien más. El amor que no supo quedarse fue el maestro que vino a enseñarte cómo no volver a perderte.